Nuevamente estar con esta invitación por parte del grupo de General Electric. Muchísimas gracias a todo el comité organizador y también al doctor Edwin Cruz por la invitación y por este ciclo de Masterclass que vamos a tener con este prestigioso grupo de participantes durante la semana. Vamos a comenzar, me toca a mí hablar de esta patología que es ultrasonido gastrointestinal en pediatría, pero básicamente nos vamos a referir al valor del ultrasonido en el niño vomitador. ¿Qué nos aporta el ultrasonido en un niño que nos llega a la consulta que está vomitando? Y entrando directamente en materia, vamos a ver las principales patologías que podemos evaluar desde el punto de vista ecográfico, como son el reflujo gastroesofágico, la estenosis hipertrófica del píloro, la invaginación intestinal alta, la obstrucción duodenal congénita, y también hablaremos al final de la malrotación gástrica y de la duplicación gástrica. Vamos a comenzar entonces con el reflujo gastroesofágico, el cual el reflujo gastroesofágico no es más que el paso involuntario del contenido gástrico, ácido o no ácido, al esófago. Y es un proceso fisiológico, eso es importante que lo tengamos en cuenta, que el reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico, pero cuando provoca alguna sintomatología, como veremos a continuación, entonces se convierte en una enfermedad y tenemos que estudiarlo y tenemos que tratarlo. Fíjense que el reflujo gastroesofágico incide en el 40 al 75% de los pacientes con enfermedades crónicas respiratorias, sobre todo con síntomas nocturnos que no responden al tratamiento habitual. El reflujo gastroesofágico fue considerado como una de las causas de exacerbación en casos de neumonía, laringitis, sinusitis, asma y bronquiectasis. Y así es por lo general, por lo cual nos refieren a este tipo de pacientes. Pacientes que no tienen una clínica evidente de reflujo gastroesofágico, sino que consultan por cuadros neumónicos a repetición, laringitis, sinusitis, cuadros asmáticos, y el gastropediatra, que es con quien tenemos la estrecha relación para este tipo de consulta, nos envía la referencia para descartar que no haya en forma oculta un reflujo gastroesofágico. Entonces, fíjense que el reflujo gastroesofágico se manifiesta en el primer año de vida, pero la frecuencia va a variar según la edad. El 61% hasta los 4 meses, el 21% hasta los 6, 7 meses aproximadamente, el 5% al año de vida y el 2% ya a los 2 años. Ya después de los 2 años ya no debería haber pacientes con reflujo gastroesofágico. Y tenemos que tener en cuenta que el reflujo gastroesofágico puede ser primario o secundario. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. El reflujo primario, lo que se denomina la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que yo les dije que el reflujo en principio es fisiológico, se va a caracterizar por regurgitación, por vómitos y pirosis, patología respiratoria como sinusitis, laringitis, neumonías a repetición, llanto o hipo excesivo. Esa es otra de las causas por las cuales nos mandan a este tipo de pacientes. Hay gastropediatras que nos ponen en la referencia que el niño llora mucho, la mamá refiere que llora mucho o tiene un hipo excesivo. También otitis, alteraciones del sueño, mala postura y ya tardíamente, ya en niños más grandes, erosiones dentales. Fíjense que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el 25% de toda la consulta de gastropediatría. El reflujo gastroesofágico secundario se debe a todas las causas son quirúrgicas, como la estenosis hipertrófica del píloro, la obstrucción duodenal congénita, que la veremos en detalle, sus causas intrínsecas y sus causas extrínsecas, el vólvulo gástrico, la atresia esofágica y la malrotación asociada a vómito. Todas son, fíjense que todas son de causas quirúrgicas. En cambio, el reflujo primario no es de causa quirúrgica. Vamos a hablar entonces primero del reflujo gastroesofágico primario y fíjense que el ultrasonido, según estos trabajos, tiene una sensibilidad bastante alta, que oscila entre un 78 hasta un 95%. Nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2003 de hacer un trabajo en conjunto con el Hospital de los Magallanes de Catia, aquí en Venezuela, un trabajo a triple ciego donde comparábamos pHimetría con endoscopia y ultrasonido, y la ecografía, pues nosotros reportamos en ese trabajo un 88% de sensibilidad, bastante alto. Okay. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido en el diagnóstico de reflujo gastroesofágico primario? No emplea sustancias de sabor extraño, como el estudio de vías digestivas,
solo lo hacemos con leche materna o leche maternizada. El ambiente del ultrasonido, de la ecografía, es un ambiente menos intimidante. Nosotros, por ejemplo, incluso tenemos un ambiente pediátrico porque nosotros solo trabajamos con niños, nosotros no tenemos consulta de adultos. El paciente requiere menos inmovilización que con el estudio de vías digestivas superiores y cumpliendo con los principios de ALARA de hacer el diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible. La ecografía no emite radiaciones ionizantes. La técnica ecográfica es bastante sencilla. Nosotros citamos al paciente por lo menos con 3 horas de ayunas y una vez que llega a nuestra consulta, pueden ser 2, 3 horas de ayunas dependiendo la edad. Le damos 5 a 10 minutos antes, le podemos dar el tetero o el biberón o el pecho, la leche materna sería lo ideal. Para cuando estamos empezando a entrenarnos en el estudio, podemos hacerlo incluso durante la toma del tetero o la toma de la leche materna. Y en ese momento estamos viendo el descenso del contenido gástrico, del contenido esofágico hacia el estómago. El traductor que vamos a utilizar va a depender de la edad del paciente. Nosotros podemos usar traductores microconvexos, convexos o lineales, todo dependiendo de la edad del paciente. Lo que no es recomendable es usar el traductor transcavitario. Pero en niños pequeños, lactantes menores, podemos usar traductores microconvexos, que es con el que más nosotros trabajamos. Si el niño es muy pequeñito o prematuro, podemos usar traductores lineales, preferiblemente con visión trapezoidal. Y si el niño es más grandecito, como en este caso, podemos usar traductores convexos. Nosotros tenemos un ambiente infantil en nuestro consultorio, tratar de hacer el ambiente lo menos intimidante posible. Como les dije, nosotros solo trabajamos con niños, no trabajamos con adultos y tratamos de mantener el gel tibio. Ahora los equipos más nuevos ya tienen calentadores de gel, pero lo importante es que tengamos el gel tibio para que en lo que coloquemos el gel, el niñito no vaya a llorar y se nos haga un poco de más dificultad el estudio. Y ahora con la pandemia, si vamos a trabajar en el servicio de terapia intensiva o en el área de ultrasonido, pues tenemos que cumplir con todas las normas que nos exige este momento tan difícil que está pasando la humanidad. Entonces, ¿cómo hacemos el estudio? El niñito lo tenemos en decúbito supino, ya le dimos su tetero o su leche materna y vamos a colocar el transductor en sentido longitudinal con ligera oblicuidad hacia el lado derecho para buscar el epigastrio y buscar nuestros puntos de reparo, para tratar de visualizar el ascenso del contenido gástrico a través del tercio distal del esófago en forma masiva e intermitente en un lapso de tiempo. ¿Cuál lapso de tiempo? Generalmente nosotros lo hacemos entre 5 a 10 minutos. Hay gente escuelas que lo hacen en más tiempo. Cuando yo aprendí esto fue en un taller en el Congreso Mundial de Florencia en el año 2000, en un taller con unos rumanos, y ellos, que por cierto, ese taller ellos ganaron el primer lugar como trabajo libre, y ellos lo hacían en 20 minutos. Pero nosotros en 5 a 10 minutos que estemos observando la unión gastroesofágica es suficiente. Y vamos a contar la cantidad de episodios que suceden en ese lapso de tiempo y así se lo reportamos al gastropediatra. No clasificamos los reflujos como se clasifica en el estudio de vías digestivas porque al final el tratamiento va a ser el mismo. Si el niño bucha o no bucha, es más, si el reflujo es oculto y no llega hasta la boca, puede causar más cuadros respiratorios que él. Y nuestros puntos de referencia en el corte sagital sería el lóbulo izquierdo del hígado, colocando el transductor acá donde lo tenemos, el corazón, la aorta y el estómago. Y vemos cómo desde el estómago asciende en forma masiva e intermitente el contenido gástrico hacia el tercio distal y medio del esófago. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. Y contar la cantidad de episodios. Fíjense que se ve perfectamente, es con leche materna, no es con leche maternizada, no requiere sustancias con sabor extraño y tampoco emite radiaciones ionizantes. Es un diagnóstico bastante sencillo una vez que tenemos el entrenamiento. Nuevamente, no se les olvide nuestros puntos de reparo, el lóbulo izquierdo del hígado, el corazón, la aorta y el estómago. Y entonces vemos cómo en sentido ascendente, valga la redundancia, asciende el contenido gástrico hacia el tercio distal del esófago. Aquí tenemos otro ejemplo, fíjense, lóbulo izquierdo, corazón, aorta y estómago. No se les olvide para que podamos localizar la unión esófago-gástrica y ver el ascenso del contenido gástrico por el tercio distal y hasta el tercio medio del esófago. Estos son nuestros hallazgos. Sin embargo, siempre tenemos que estar pendientes
que ahí en la unión esófago-gástrica podríamos encontrar algunas otras patologías. ¿Como cuál? Como las hernias hiatales. Y este era un niñito recién nacido que tenía un mes, tenía vómitos a repetición, y tenía tos, y resulta que buscando el reflujo gastroesofágico nos encontramos que parte del fundus gástrico pasaba por encima del diafragma y hacía una pequeña hernia hiatal. Entonces, esa hernia hiatal se diagnosticó perfectamente con el ultrasonido, nuevamente, sin radiaciones y sin sustancias de sabor extraño. Fíjense cómo se ve perfectamente esta hernia. Y también podemos ver hernias hiatales muy grandes, como en esta, donde gran parte del contenido gástrico pasa por el diafragma y llega incluso llega hasta parte del tórax inferior. Este era un niñito, un niño, un caso lamentable, un niñito de 8 meses de nacido, un niño abandonado, nos lo llevaron y le hicimos este estudio de cortesía, el niño estaba desnutrido y nos encontramos con esta gran hernia hiatal. Entonces no se les olvide, aparte de buscar el reflujo, buscar eventualmente otra patología como son las hernias hiatales. Pasamos entonces a las causas quirúrgicas. Ya vimos la causa no quirúrgica, ya vimos el reflujo primario. Ahora vamos a ver el reflujo secundario. Y la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes es la estenosis hipertrófica del píloro. El ultrasonido es el método de elección indiscutible para el diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro, con una sensibilidad y especificidad cercana al 100%. La clínica de los pacientes con estenosis hipertrófica del píloro son los vómitos, la palpación de la oliva. Cada día se palpa menos la oliva porque los diagnósticos son más precoces. Yo conozco cirujanos que me han confesado que han palpado, más nunca han palpado una oliva, ya que el diagnóstico se hace más precozmente. Pueden tener estreñimiento, se inicia entre las 4 y las 6 semanas. Es más frecuente en el sexo masculino que en femenino, aunque a veces tenemos racha de varios pacientes femeninos. La etiología es idiopática. Vamos a tener acá en la parte clínica, porque recuerden, antes de hacer el eco tenemos que ver la barriguita del paciente para buscar esto, la doble burbuja que se hace en el estómago tratando de vencer la estenosis que se encuentra a nivel del píloro. El abdomen simple ya casi prácticamente no lo hacemos. Fíjense que los hallazgos del abdomen simple son similares a los del ultrasonido. Aquí en el abdomen hay aire, aquí hay leche materna, pero el hallazgo de la dilatación gástrica es exactamente el mismo. Así que ¿para qué irradiar al paciente cuando tenemos un método que tiene un 100% de sensibilidad y especificidad? Y el signo de la oruga, que es el que también se ve clínicamente, del cual ya les hablé, tratar de ver cómo el estómago hace estos movimientos como una oruga, o como también se llaman en los movimientos de reptación, para tratar de vencer la estenosis que se encuentra en esta zona. Ese signo de la oruga, ese signo de reptación, también se observa perfectamente con el ultrasonido. Mírenlo acá. Aquí tenemos en el video inferior derecho un píloro completamente abierto. Miren cómo el contenido gástrico pasa hacia el píloro y está completamente normal. En cambio, acá está el píloro completamente cerrado en forma de cervix, como veremos más adelante, que tiene una forma de cuello uterino, y no hay ningún tipo de paso al contenido gástrico, del contenido gástrico hacia el píloro, y se forma el signo de la oruga o el signo de la reptación. Ecográficamente, la estenosis hipertrófica del píloro consiste en la visualización directa del engrosamiento del músculo pilórico más de 3 milímetros y a la no apertura del canal pilórico, lo cual debe persistir durante el examen, en todo el examen. Aquí sí nos tardamos un poco más que cuando hacemos el estudio para reflujo gastroesofágico. Acá nos tardamos unos 10, 15, hasta 20 minutos. No porque ya hacemos la medida y ya sabemos que el píloro es patológico, es buscando que no se nos abra, porque tan importante como las medidas, o quizás más importante con las medidas, es que no demostremos que el píloro se abre en cualquier momento. El píloro en estos pacientes va a estar cerrado, apenas podemos encontrar un pequeño paso filiforme, pero que cuando se cierra ya no se observa ese paso. Y lo medimos tanto en transversal como en longitudinal. Pero para hacer las 3 medidas, por supuesto, lo ideal es a nivel longitudinal, donde generalmente el músculo pilórico va a tener más de 3 milímetros, aquí tiene 5.7 milímetros, el canal pilórico más de 15 milímetros, aquí tiene 18 milímetros, y el canal pilórico en transversal más de 12 milímetros, y aquí tiene 13 milímetros. O sea, un píloro cerrado con las 3 medidas completamente patológicas.
Aquí lo vemos entonces, fíjense la gran dilatación gástrica, el desplazamiento de la vesícula biliar. Por eso es que a veces algunos pacientes con estenosis hipertrófica del píloro podrían cursar como una ictericia leve. Y vemos cómo el píloro está completamente cerrado, hipertrofiado el canal y no hay paso del contenido gástrico a través del mismo. Aquí vemos otro paciente, fíjense la gran dilatación gástrica, esto es muy importante. Fíjense, el píloro está completamente cerrado en sentido longitudinal, el estómago se contrae para tratar de vencer la zona hipertrofiada que se encuentra en este nivel y eso se demuestra perfectamente con el ultrasonido. Aquí lo tenemos otra vez, miren la gran dilatación gástrica, está cerrado completamente el paso, fíjense que no hay paso para el canal pilórico y está la musculatura hipertrofiada y también el canal alargado tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal. Miren acá el signo de la reptación, el estómago tratando de vencer la obstrucción, la hipertrofia, y miren lo que se denomina el signo del cervix o del cuello uterino, como veremos más adelante. Tenemos dos signos básicamente, en transversal el signo de la diana, ya que en transverso parece una diana de estas de los polígonos de Tiro, donde la parte periférica de la diana sería el músculo hipertrofiado y la parte central la mucosa. Y en sentido sagital tendríamos el signo del cervix o signo del cuello uterino, ya que el píloro en sentido sagital tiene la apariencia pues, de que fuera un cervix o un cuello uterino. Aquí lo vemos otra vez, el signo del cervix, el signo del cuello uterino y otra vez el signo también de la reptación, tratando de vencer el estómago a la hipertrofia. Es el método de elección, no hay otro método que sustituya actualmente aparte de la clínica y el ultrasonido. Si tenemos alguna duda que podamos tener porque el canal creemos que se medio abrió o alguna cosa, le colocamos entonces, los españoles y en Europa se trabaja mucho con el Doppler color, se le coloca el Doppler color a la musculatura pilórica. Y si hay una verdadera hipertrofia, vamos a tener una vasculatura en sentido radial a nivel del músculo hipertrofiado. En este paciente que tenía un píloro completamente abierto, completamente normal, fíjense que no se demuestra ninguna vasculatura. Y fíjense que es un píloro hipertrofiado con una escasa luz y miren la presencia de vasculatura a nivel de la musculatura pilórica hipertrofiada. Pero como les digo, estos son casos muy raros, muy infrecuentes, donde tengamos que recurrir a la colocación del Doppler. Si usted lo quiere hacer de rutina para hacer casuística, perfecto. Pero con los hallazgos que les mostré en modo B, perfectamente podemos tener el diagnóstico ya de estenosis hipertrófica del píloro aunado a la clínica del paciente. Lo que sí no debemos hacer, por favor, mis amigos gastroenterólogos, mis amigos radiólogos, mis amigos ecografistas, no debemos ya hacer estudios de vías digestivas superiores y lo peor que a veces nos pasa que personas que informan y dicen hallazgos ecográficos sospechosos de estenosis hipertrófica del píloro y se sugiere un estudio de vías digestivas. No, por favor. Si usted no está seguro del diagnóstico, por favor, entonces remita al paciente a una persona de mayor experiencia o llame a un colega para que lo hagan entre los dos. Pero, por favor, el estudio de vías digestivas para estenosis hipertrófica del píloro no se justifica. Recuerden que en el manejo del paciente pediátrico es primordial la protección. Los niños son de 2 a 10 veces más sensibles a las radiaciones, por lo que siempre es necesaria una correcta justificación de los exámenes, preferir las modalidades que no irradian, optimizar las dosis de radiación, que son los principios de alarma. O sea, hacer el diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible. Ok, pasamos a otra patología que nos produce, que causa que el niño vomite, como es la invaginación intestinal alta. Recuerden que está la invaginación intestinal baja, que es la invaginación ileocólica, pero podemos tener invaginación intestinal alta, sobre todo ilio-iliares. Entonces, el paciente, al igual que la otra, va a ser pacientes eutróficos sanos de 3 meses a 2 años, a veces más pequeños, incluso a veces en niños de 1 mes, mes y medio de nacido. Puede tener masa palpable, pero no todo el tiempo, porque son invaginaciones más pequeñas, más frecuentes en varones, podría tener antecedentes virales, el dolor abdominal es como el signo dominante entre el 80 y el 90%, y los vómitos biliosos.
el llanto y no hay rectorragia. A diferencia de la invaginación intestinal baja, que tiene rectorragia, el signo predominante es el dolor y los vómitos biliosos. Y el llanto. Los hallazgos ecográficos igual, podemos tener el signo de la dona o el signo del pseudorriñón, pero una dona más chiquitica y un pseudorriñón más pequeñito que el que vemos en la invaginación ileocólica. Como les digo, son más pequeñas, de 1.5, a veces menos, hasta 2.5 centímetros. Generalmente se ubican a nivel central o en el abdomen izquierdo, a diferencia de las invaginaciones intestinales ileocólicas. Y la conducta, recuerden que las invaginaciones intestinales altas son de resolución espontánea por lo general. Por lo tanto, la conducta es expectante. No debemos apresurarnos, tenemos que calmar a los pacientes, a los padres, tenemos que calmar también al cirujano que a veces quiere intervenir inmediatamente. E incluso el paciente durante el estudio, estamos haciendo el estudio y durante el estudio se podría desinvaginar. Si no, repetimos el examen a los 45 minutos, a veces se puede esperar un poco más, incluso de la mañana hacia la tarde, pero lo más seguro es que estos pacientes se van a desinvaginar solos. Recordar que la invaginación intestinal alta tiene un signo radiológico, el cual consiste en el signo del hemiabdomen derecho vacío, donde no vamos a encontrar aire en el hemiabdomen derecho. Eso es bastante característico de la invaginación intestinal alta. Aquí les muestro un casito de nuestra experiencia, un niñito lactante menor, el cual consultaba por vómitos biliosos. Empezamos a hacer el estudio, nuestra rutina, tenía dilatación un poco del estómago, el píloro estaba completamente normal. Al tener el píloro normal y tiene vómitos biliosos, tenemos que sospechar que la obstrucción está más abajo del píloro, por supuesto. Entonces, si seguimos con mucho cuidado, observamos que la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, y a nivel entre la tercera y la cuarta porción del duodeno encontramos esta imagen. Una imagen que parece una dona, pero una dona pequeña, no es una dona grande como la de las invaginaciones ileocólicas. Si cambiamos el transductor de microconvexo a lineal con visión trapezoidal, entonces observamos que aquí vemos evidentemente la dona, donde la parte central de esa dona es el asa invaginada y la parte periférica es el asa receptora. Es una dona pequeñita, fíjense, de 14 por 14 milímetros, y lo que les dije al comienzo, estas invaginaciones, ya que se producen en el intestino delgado, son más pequeñas. Aquí la vemos entonces perfectamente, fíjense cómo se observa el signo de la dona, miren el asa cómo se mete dentro de la otra, este es el asa receptora y esta otra es el asa invaginal. Recuerden que estas van a tener resolución espontánea, ellas se pueden desinvaginar solas e incluso, como les dije, durante el estudio que le estamos haciendo al paciente, se pueden desinvaginar. Aquí lo vemos con un transductor microconvexo, miren cómo perfectamente se observa acá el asa invaginada y el asa receptora. Este paciente, por insistencia del cirujano, se le hizo un estudio de vías digestivas y a las 5 horas el paciente se había resuelto. Pero bueno, se le hizo el estudio, en ese momento había un poco de dilatación gástrica, pero había paso hacia el intestino delgado. Y como les dije, pues esto se hizo más a instancia del cirujano pediátrico que por recomendación de nosotros. La conducta debería ser expectante, pero les muestro las imágenes que se le hicieron y el paciente a las 5 horas ya tenía resolución espontánea de la invaginación. Ok, pasamos ahora a una patología que son no menos importantes, son menos frecuentes, pero que las vamos a ver con menos frecuencia que las anteriores. Y es la obstrucción duodenal congénita. La obstrucción duodenal congénita por lo general tiene un diagnóstico prenatal, puede cursar en ese diagnóstico prenatal, puede haber polidragmio, trisomía 21, puede haber atresia intestinal, cardiopatías y todo lo que se denomina la asociación Bactrel, que la asociación Bactrel consiste en anomalías vertebrales, anales, cardíacas, traqueales, esofágicas, renales y de miembros inferiores. Sobre todo, más que todo, no tanto en toda la gama de obstrucción duodenal congénita, sino también en los pacientes con atresia duodenal. Recordar que la obstrucción duodenal congénita tiene causas intrínsecas, que es el 2/3 de todas ellas, y las causas intrínsecas. Las causas intrínsecas serían la atresia duodenal, el diafragma duodenal, la estenosis duodenal,
y el divertículo duodenal. Y las causas extrínsecas serían malrotación intestinal, malrotación más vólvulo intestinal, duplicación quística intestinal, más frecuente en intestino delgado, pero veremos ejemplos del duodeno y también el páncreas anular. Vamos a hablar entonces de las causas intrínsecas y tenemos la atresia duodenal, que la causa más frecuente es la causa más frecuente de obstrucción duodenal. Pero fíjense que es frecuente, pero 1 por cada 2.700 a 10.000 recién nacidos vivos. Está asociado al síndrome de Down en un 50%, produce vómitos biliosos y la imagen de la doble burbuja que se ve tanto radiológicamente con el contraste a través de una sonda y también esta doble burbuja la podemos ver perfectamente con ultrasonido. Esa imagen es una imagen bastante clásica de los pacientes con atresia duodenal, que es una de las causas intrínsecas de obstrucción duodenal congénita. Este es un caso cortesía de la doctora Ira de Moya. In útero se observa ya el signo de la doble burbuja, que se observa in útero y eso lo podemos corroborar posteriormente postnatal, como ya vimos en el caso, tanto radiológica como ecográficamente, la imagen de la doble burbuja. Ahora pasamos a otra causa, el diafragma duodenal. El diafragma duodenal, que es un diafragma intraluminal, menos frecuente que la atresia duodenal, generalmente se observa cercano a la ampolla de Vater, va a producir vómitos biliosos. De ahora en adelante, toda esta gama de patología van a producir vómitos biliosos. Puede ser completo o parcial. Cuando es completo, pues no hay paso y ya hay el diagnóstico nos lleva directamente a una intervención quirúrgica. Cuando es parcial, recuerden que es una especie de diafragma, de membrana, con un orificio, generalmente central, que también produce signo de doble burbuja. Vamos a ver unos casos. Aquí tenemos un pacientico, en este no tengo el video, pero fíjense, este es un corte sobre el epigastrio, un corte transversal. Aquí tenemos el páncreas, tenemos la vena mesentérica, la arteria mesentérica. Vemos que la arteria está a la izquierda de la vena, lo que me dice que no hay signos de malrotación intestinal. El estómago dilatado, el píloro está bien, primera porción, segunda porción del duodeno y tercera porción del duodeno, que termina en una forma de dedo de guante. Cuando la tercera porción del duodeno la observamos que termina en forma de dedo de guante, por lo general estamos ante la presencia de un diafragma duodenal. Nosotros vemos el diafragma, directamente no lo vemos, pero tenemos estos hallazgos sugestivos de que podrían ser. Este es un caso cortesía, nosotros no hacemos eco en el embarazo, cortesía del doctor Guillermo Pelletier. Y fíjense, este era un paciente que terminó siendo un diafragma duodenal y terminaba también acá in útero, se observaba la imagen de dilatación, toda la sed duodenal y termina también en dedo de guante. Ok, vamos a ver otros casitos de los cuales tenemos el video. Este es un pacientico vomitador, lactante, vomitador, estómago, corte transversal, en la línea media, estómago dilatado, hay paso por el píloro, todo el duodeno está completamente dilatado, fíjense acá, pero fíjense que entre la tercera y la cuarta porción del duodeno observamos que el duodeno pasa por detrás de los vasos mesentéricos, lo que me dice que no hay malrotación intestinal. Entonces, y la relación de la arteria con la vena mesentérica es normal. Y termina en dedo de guante, pero no es total, porque hay un paso filiforme, como les dije, entre la tercera a la cuarta porción del duodeno, que la cual esta tercera porción del duodeno, como veremos más adelante, si es retromesentérica, ya decimos junto con aunado a que la arteria y la vena mesentérica conservan su relación, entonces no hay malrotación intestinal. Entonces puede tratarse, esto se trata probablemente de un diafragma duodenal sin malrotación intestinal. Hay una gran dilatación en la X radiología simple, muy similar a lo que vemos en el ultrasonido, y cuando le dimos el contraste al paciente también había una dilatación, paso parcial del contraste hacia el duodeno y hacia pues, las asas delgadas. Vemos otra vez otro video del mismo paciente, gran dilatación gástrica, píloro normal, fíjense el duodeno completamente dilatado. Aquí, en la tercera porción del duodeno, se observa donde hay paso del contenido, en este caso de leche materna o leche maternizada, por detrás de los vasos mesentéricos. Aquí vemos otra vez, fíjense el aspecto en dedo de guante. El aspecto de dedo de guante y miren cómo pasa por detrás de los vasos mesentéricos, lo que me indica que a pesar de que hay una obstrucción duodenal congénita, no hay signos de malrotación intestinal. Ok. La otra causa intrínseca y la diferencia con el diafragma duodenal
desde el punto de vista ecográfico, a pesar de que el hallazgo definitivo es el hallazgo quirúrgico, pero nosotros desde el punto de vista ecográfico podemos sugerir de que en vez de un diafragma duodenal se trate de una estenosis duodenal. ¿Y cómo? Porque la estenosis duodenal termina en forma filiforme y no en dedo de guante como el diafragma duodenal. Sin embargo, las dos son causas de obstrucción duodenal congénita y van a ir a tratamiento quirúrgico. Pero sé que la estenosis duodenal y todos estos pacientes han sido corroborados con la doctora Alida Pascualone, cirujano hepatobiliar y gastrointestinal, la cual nos corrobora pues que los hallazgos que les hemos dicho ecográficamente se corroboran quirúrgicamente, y el caso anterior era un diafragma duodenal, y en este caso que termina en forma filiforme con gran dilatación de todo el duodeno, se trataba de una estenosis duodenal. Mírenlo acá, paso por el píloro, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, y fíjense que en vez de terminar en dedo de guante, termina en forma filiforme, lo que nos es altamente sugestivo de que se trata de una estenosis duodenal. Vean este otro caso, fíjense qué interesante. Este es un paciente también, todos son niños vomitadores, lactantes, con vómitos biliosos, en este caso era un niñito con un síndrome de Down. Estómago, estoy a nivel de la línea media, corte transversal, estómago dilatado, buen paso hacia el píloro. Fíjense cómo se dibuja completamente la sed duodenal. La sed duodenal está completamente dibujada. Y fíjense cómo termina acá, no termina en el clásico dedo de guante, sino que se va afilando. Aquí tendríamos el páncreas, este es el corte clásico en la línea media. Veamos el video. Fíjense, la gran dilatación gástrica, hay paso para el píloro, miren cómo se dibuja la sed duodenal y miren cómo hay paso desde la segunda porción del duodeno hasta la tercera porción del duodeno, la cual pasa por detrás de los vasos mesentéricos, lo cual me dice que debe tratarse de una estenosis duodenal, pero que no hay signos de malrotación intestinal, porque la tercera porción del duodeno está pasando por detrás de los vasos mesentéricos. Aparte de eso, pues la relación arteria-vena mesentérica está conservada. Ok, de las otras causas intrínsecas tendríamos el divertículo duodenal, que para su corroboración es altamente sugestivo de que tenemos que, aparte del ultrasonido, hacer el estudio de vías digestivas para corroborar. Aquí les muestro que el divertículo duodenal se observa como una masa ecomixta con mucosa ecogénica y halo hipoecoico, el signo de la doble pared, que nos indica que cualquier masa de origen intestinal que tenga el signo de la doble pared con mucosa ecogénica y halo hipoecoico debe ser una masa o una lesión desde el punto del tracto gastrointestinal. Aparte de eso, el divertículo duodenal por lo general tiene peristaltismo, lo que nos los diferencia de un posible quiste de duplicación, y tiene contenido intestinal. Aquí les muestro un casito un poco antiguo, pero son nuestros casos. Este es un paciente que tenía vómitos biliosos a repetición y nos los envían, y cuando hacemos la ecografía observamos esta imagen ecomixta de predominio anecoico a nivel de la segunda porción del duodeno. La imagen cambiaba de tamaño. Fíjense que aquí estaba mucho más grande, aquí estaba mucho más pequeña, lo que me indicaba que tenía peristaltismo. Desafortunadamente no tengo el video de ella. Sospechamos que podría ser un divertículo duodenal y le hicimos un tránsito intestinal y se observa pues la presencia de este gran divertículo a nivel de la segunda porción del duodeno. El tránsito intestinal nos corroboró lo que ya habíamos sospechado desde el punto de vista ecográfico. Pero no todo el tiempo el estudio de vías digestivas nos va a ayudar si no está bien hecho, al igual que los estudios contrastados con tomografía. Aquí les muestro un casito de un niñito que estaba vomitando. Era un niñito ya lactante mayor. Y se le palpaba una masa a nivel del hipocondrio, entre epigastrio e hipocondrio derecho. Esta masa, cuando la estudiamos desde el punto de vista ecográfico, observamos que es una masa de ocupación de espacio, ecomixta, de predominio ecogénico en su interior, con contenido ecogénico en su interior, halo hipoecoico y mucosa ecogénica, lo que nos indica que es una masa de origen intestinal. Cuando lo colocamos con el transductor lineal con visión trapezoidal, observamos que esta masa tiene una íntima comunicación con el duodeno. Y si tiene peristaltismo y cambia de tamaño, lo que tenemos que sospechar es que se trata de un divertículo duodenal. Pero a este paciente, fíjense, se le pidió una tomografía y se le pidió un estudio de vías digestivas, y no es una crítica sino constructiva. Si no hacemos la dilución del contraste adecuada para que este contraste pase por estos agujeros pequeñitos, pues no se va a demostrar la presencia del divertículo.
Fíjense, entonces aquí se ve una imagen quística. Es más, les puedo decir que en este paciente, aquí el diagnóstico que sugirieron fue un diagnóstico de una malformación linfática y aquí tampoco se logra demostrar con el tránsito intestinal el llenado del divertículo. En cambio, nosotros desde el punto de vista ecográfico veíamos el peristaltismo sin contraste, sin radiaciones, veíamos que la masa era de origen intestinal y veíamos su comunicación, veíamos el orificio cuando se comunicaba con la luz duodenal. Por lo tanto, concluimos que se trataba de un divertículo duodenal. El paciente se intervino quirúrgicamente y afortunadamente nos dieron la razón de que se trataba de un divertículo duodenal. Fíjense el peristaltismo, este tipo de visualización del tracto digestivo solamente nos lo ofrece el ultrasonido, el peristaltismo dentro de la masa. Eso no lo vamos a ver ni con tomografía ni con rayos X. Lo que tenemos que estar claro y tenemos que tener en mente los diagnósticos diferenciales y los posibles diagnósticos en este tipo de patología. Ok, ahora vamos a pasar a las causas extrínsecas, donde una de las más frecuentes es la duplicación intestinal quística, que es más frecuente en el ilion distal, pero, por supuesto, si es en el ilion distal no va a producir vómitos biliosos, pero la podemos observar en el duodeno y los casos que le voy a mostrar son en el duodeno donde el paciente cursa con vómitos biliosos. Se observa en el primer año de vida, hay distensión abdominal, dolor, hemorragia digestiva, se observa también como una gran masa abdominal, puede haber vómitos biliosos y también puede haber obstrucción intestinal. Puede haber una obstrucción intestinal, que es otra de las causas por las cuales se nos puede presentar este tipo de patología. Los quistes de duplicación, el diagnóstico diferencial por lo general va a ser con los divertículos duodenales, pero estos son uniloculares con halo hipocoico y mucosa ecogénica, como toda imagen del tracto digestivo, y va a tener material proteináceo en su interior, son raramente septados, son avasculares o hipovascularizados y no tienen peristaltismo, por lo general, a diferencia del divertículo. Vamos a ver unos casitos. Fíjense este corte de un paciente con vómitos biliosos. Recuerden que todos estos pacientes tienen vómitos biliosos y el 24% tienen mucosa gástrica confirmado con tecnesio 99. Y también se dice que el 3% pueden ser múltiples. Se me ha olvidado decirles esta parte. Vamos a las imágenes entonces. Corte sagital sobre la primera y segunda porción del duodeno. Aquí tendríamos el píloro, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno y miren la imagen. Una masa ecomixta con mucosa ecogénica y halo hipoecoico, contenido proteináceo en su interior. Esto tiene que ser una masa de origen digestivo. Y en el corte transversal observamos cómo comprime parcialmente la luz duodenal. Por lo tanto, esto es lo que causaba los vómitos. Entonces, estos pacientes, si no le demostramos el peristaltismo, debe tratarse de un quiste de duplicación. Aquí tenemos otro paciente, fíjense, la imagen, mucosa ecogénica, halo hipoecoico, material proteináceo en su interior. En el corte sagital observamos primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno y miren la imagen de ocupación de espacio ecomixta con contenido anecoico en su interior, mucosa ecogénica y halo hipoecoico. Si usted ve esto solamente lo dan las masas del tracto digestivo. Aquí tenemos uno que no era tan evidente como el otro, era más anecoico. Una recién nacida de un mes que tenía vómitos biliosos hace una semana, o sea, estaba vomitando desde los 21 días de vida. Y cuando empezamos a hacer el estudio con un transductor microconvexo, observamos esta imagen anecoica, redondeada, bien definida. Buscamos el hilio hepático, a ver si era un quiste de colédoco, pero vemos la vena porta, observamos la arteria hepática y vemos que esto está un poco alejado del colédoco. Desplaza parcialmente la vesícula biliar y cuando colocamos el traductor de lineal, observamos la mucosa ecogénica y el halo hipoecoico. Entonces decimos que debe tratarse de una masa de origen digestivo. Aquí la vemos en mejor detalle. Fíjense que se observa la imagen, mucosa ecogénica, halo hipoecoico y material proteináceo en su interior. Lo que nos dice, indudablemente tiene que ser una masa de origen digestivo. Aquí la vemos otra vez, miren cómo se ve, aquí tenemos el duodeno parcialmente desplazado, para acá está la vesícula, aquí está la vesícula desplazada. Le decimos al cirujano, mira, sospechamos que esto es un quiste de duplicación duodenal, no cambia de tamaño, se mantiene con su mismo tamaño, pero sin embargo el cirujano no nos creía y le pidió una tomografía. Para nosotros totalmente innecesaria, pero se la pidieron y entonces vino él con el informe y nos dice, mira, aquí está el reporte de la tomografía, el cual dice que es un quiste de colédoco.
le decimos, pero es que no puede ser un quiste de colédoco porque ecográficamente las masas con doble pared son de origen gastrointestinal. Pero eso generalmente no lo ve la tomografía. Un detalle más importante al cirujano, le decía, el paciente tiene vómitos biliosos, no tiene ictericia. Bueno, total que al niño se le dio un tratamiento, mejoró un poco y a los 3 meses vino otra vez, con vómitos biliosos importantes. Fíjense que la masa se mantenía del mismo tamaño como la habíamos visto anteriormente, tenía mucho contenido ecogénico en su interior, el halo hipoecoico y la mucosa ecogénica. Le volvimos a reiterar que esto se trataba de una masa de origen gastrointestinal. Aquí la vemos otra vez con un transductor microconvexo y el paciente al final se intervino quirúrgicamente y nos dieron la razón que se trataba de un quiste de duplicación intestinal del duodeno. Y recordar que la mayoría de los quistes de duplicación no son duodenales, pero tenemos que tener, ante pacientes con vómitos biliosos, tenemos que tener en cuenta que los podemos ver. Y pues la mayoría son hallazgos incidentales, pueden ser únicos o pueden ser múltiples, y pueden ser quistes generalmente a nivel de hilio, pueden ser pequeños como en este caso, o pueden ser más grandes, y el diagnóstico diferencial de ellos serían con quistes de otra índole, como malformaciones linfáticas o quistes en mesentérico. Ok, seguimos con las causas intrínsecas y vamos a hablar ahora de la malrotación intestinal. Ya yo les adelanté algo en los pacientes anteriores de malrotación intestinal. La malrotación intestinal se debe a una ausencia de fijación del intestino, puede haber vómitos biliosos, puede estar asociado a otras anomalías como el onfalocele, las gastrosquisis, las hernias diafragmáticas, los diafragmas duodenales, puede producir obstrucción intestinal, predisposición a vólvulos y también está asociado a bandas de lata. Y recuerden, fíjense lo que otra vez volvemos al diafragma duodenal. Podemos tener malrotación intestinal con diafragma duodenal. Los que yo les mostré anteriormente, los diafragmas eran sin malrotación, ya vamos a ver diafragmas duodenales con malrotación. Recordar que desde el punto de vista ecográfico, la vena mesentérica está siempre a la derecha de la arteria mesentérica. La aorta y la cava siempre están en su sitio. Cuando rota el mesenterio, rotan los vasos mesentéricos. Pero recuerden que a veces pueden haber malrotaciones incompletas, por lo tanto se considera que esto no es un signo, pero que no es patognomónico, que es muy alta sensibilidad, pero que puede cursar pacientes con malrotación y no se observa satisfactoriamente la inversión de la relación arteria-vena mesentérica. Aquí vemos lo que vemos clásicamente cuando hacemos un corte a nivel del epigastrio, el páncreas, la vena esplénica y la unión con la mesentérica y la arteria mesentérica completamente a la izquierda, que esto es lo normal. Pero cuando hay malrotación, todo se nos vuelve al revés. La vena mesentérica pasa a la izquierda de la arteria mesentérica. Y la aorta y la cava, como son retroperitoneales, conservan su estado. Entonces, desde el punto de vista ecográfico, se nos va a invertir la cosa. Vamos a ver la arteria a la derecha de la vena, o al revés, la vena a la izquierda de la arteria, como acá. Y vamos a ver un caso. Fíjense este caso. Este es un paciente que cursaba con vómitos biliosos. Y observamos entonces que aquí tenemos el páncreas, aquí tenemos la vena mesentérica, pero la arteria mesentérica, vean que no está a la izquierda, está alineada debajo de la vena mesentérica. Cuando tenemos una vena mesentérica y una arteria mesentérica alineadas, con la arteria mesentérica por debajo de la vena, se dice que se puede tratar de una malrotación incompleta. Entonces, este paciente, aparte de eso, como cursaba con vómitos biliosos, empezamos a buscar el píloro estaba normal, pero el duodeno estaba dilatado. Fíjense que el duodeno estaba completamente dilatado y termina en dedo de guante. Miren cómo termina perfectamente en dedo de guante. Viendo que la arteria mesentérica está por debajo de la vena y no a la izquierda, y un duodeno en dedo de guante, y tomando en cuenta que la malrotación intestinal se asocia al diafragma duodenal, entonces deberíamos estar ante la presencia de una malrotación intestinal. Mírenla acá en vivo, como la arteria nunca va a estar a la izquierda de la vena, siempre va a estar abajo, y la imagen en dedo de guante con este duodeno dilatado, entonces estamos ante la presencia de un probable diafragma duodenal con una malrotación intestinal. Y miren acá el signo del dedo de guante en este paciente, altamente sospechoso que se trate de un diafragma duodenal. Recuerden que el diafragma en sí no lo vemos, es un hallazgo quirúrgico, es altamente sugestivo desde el punto de vista ecográfico.
Y estos pacientes van a tener un reflujo gastroesofágico bárbaro, bilioso, pero es un reflujo secundario. Recuerden que esto es un reflujo secundario. Ok, las malrotaciones intestinales también han sido estudiadas por el doctor Joseph Sadén en el año 2010, en este pediatra radiólogo, y les recomiendo que busquen la referencia. Él logra demostrar con ultrasonido, y también después el doctor Taylor con tomografía, de que si usted ubica el duodeno y ubica la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, ubica la tercera porción del duodeno, y la tercera porción del duodeno pasa por detrás de los vasos mesentéricos, eso significa que ese duodeno cumple su objetivo embriológico y forma acá el ángulo de Treis. Mire cómo se forma el ángulo de Treis, que es este que está acá. Entonces esto significa que este duodeno está cumpliendo su objetivo embriológico, y lo que nos indica que no debe haber malrotación intestinal. Y fíjense acá. Miren cómo lo podemos ver ecográficamente, hay que buscarlo con calma, no todos los pacientes lo vamos a ver inmediatamente, hay que darle líquido, tenemos que ingeniárnoslo para buscarlo. Entonces observamos acá, sospecha de malrotación intestinal, ¿tiene o no? No, porque aquí tenemos el páncreas, tenemos la vena mesentérica a la derecha de la arteria, y aparte de eso, la primera porción del duodeno, la segunda porción, y aquí ya la tercera porción del duodeno pasa por detrás de los vasos mesentéricos y forma el ángulo de Treis. Por lo tanto, este duodeno cumplió su objetivo embriológico. Miren acá, en vivo, los vasos mesentéricos, y miren la tercera porción del duodeno pasando por detrás de los vasos mesentéricos, lo que me dice que este duodeno está cumpliendo su objetivo embriológico. Aquí lo vemos muchísimo mejor. Aquí tenemos los vasos mesentéricos y vemos aquí este corte especialmente para la segunda y tercera porción del duodeno, cómo pasa por detrás de los vasos mesentéricos y por delante, por supuesto, de la aorta y de la cava, que son rectos peritoneales, lo que nos dice que este duodeno forma aquí el ángulo de Treis y está cumpliendo su objetivo embriológico. Aquí lo vemos otra vez, miren cómo pasa en la tercera porción del duodeno por detrás de los vasos mesentéricos, lo que nos indica que está cumpliendo su objetivo embriológico, forma el ángulo de Treis, por lo tanto no hay malrotación intestinal. Esto lo corroboró posteriormente el doctor George Taylor, gran amigo de nosotros, famoso radiólogo pediátrico, en el año 2011, con tomografía, y también corroboró lo mismo, donde dice pues que si la tercera porción del duodeno pasa por detrás de los vasos mesentéricos, pues indudablemente de que no hay signos de malrotación intestinal. Ok, fíjense este caso, miren qué bien se ve cómo están los vasos mesentéricos aquí completamente invertidos. La vena mesentérica completamente a la izquierda de la arteria. Aquí no hay duda, la vena es la más gordita y la más aplanadita, la arteria menos negrita, y vemos que está completamente invertida. Y la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, termina acá en dedo de guante, pero nunca hay paso hacia por detrás de los vasos mesentéricos. Y eso es lo que pasa siguiendo el diagrama. El duodeno se queda de este lado y no cumple su objetivo embriológico. Aquí lo vemos otra vez. Fíjense el duodeno, aquí hay inversión de la relación arteria-vena mesentérica, y el duodeno se queda de este lado, lo que nos dice de que no cumplió su objetivo embriológico. Entonces, hay signos de malrotación, tanto desde el punto de vista de la relación arteria-vena mesentérica, como desde el punto de vista de que el duodeno no pasa por detrás de los vasos mesentéricos. Por supuesto, todos estos pacientes con sospecha de malrotación, hay que hacerle estudio de vías digestivas para corroborar pues la malrotación, y también hay que hacerle colon por enema para ver el estatus del colon con respecto al intestino delgado. Y recordar que la malrotación intestinal se puede acompañar en niños pequeñitos, generalmente lactantes menores de una semana, de 10 días de nacido, con vólvulo intestinal, el cual es una urgencia quirúrgica neonatal que puede producir vómitos biliosos bruscos, más frecuente en varones, el 50% en la primera semana de vida, y acompañado de malrotación intestinal, por supuesto. Y el riesgo de necrosis intestinal es alto. Por lo tanto, esto tiene que ser un diagnóstico precoz, tanto nosotros con el cirujano pediátrico, el pediatra, el gastroenterólogo. Fíjate, les voy a mostrar un caso, un niñito con vómitos biliosos, 8 días de nacido, tenía gran dilatación gástrica. Cuando empezamos a seguir el duodeno, primera porción, segunda porción del duodeno, y aquí vemos que en la tercera porción del duodeno, hasta aquí nos llegaba el paso. Cuando buscamos la zona con
con más énfasis, observamos el clásico signo del Whirlpool, del remolino o del ventilador, donde observamos que la arteria mesentérica se encuentra rodeada por la vena mesentérica y por la grasa mesentérica, lo que nos indica pues que esto es un signo patognomónico de vólvulo del intestino medio en un recién nacido. Y esto es quirúrgico inmediatamente, porque si esto no se opera, la arteria mesentérica se puede necrosar y se produce un infarto intestinal y el paciente puede fallecer. El clásico signo del Whirlpool, del remolino o del ventilador. Fíjense cómo la vena mesentérica envuelve a la arteria mesentérica y también se envuelve con grasa intestinal. El ultrasonido tiene el 92% de sensibilidad y el 100% de especificidad para el diagnóstico de vólvulo intestinal. Miren el clásico signo del Whirlpool, mírenlo acá mejor. Esta es la vena mesentérica y la arteria mesentérica. No se les olvide nunca este signo. Si ustedes llegan a ver un recién nacido con vómitos biliosos, se encuentran con esto es un vólvulo del intestino medio, un vólvulo intestinal, y este paciente hay que operarlo inmediatamente. ¿Y cómo ustedes me dirán, está seguro que es la vena y la arteria? Bueno, aquí le podemos hacer un análisis espectral a la arteria y también a la vena mesentérica y vemos que aquí hay flujo de aspecto del sistema esplácnico, similar al de la vena porta, y aquí tenemos nuestra arteria mesentérica insonada. Este paciente se le hizo un tránsito intestinal, puede estar indicado para corroborar, y se observa la gran dilatación gástrica y el clásico signo de el espiral o del duodeno en sacacorchos, que se ve perfecto acá en esta imagen. El signo del duodeno en sacacorchos, y también, por supuesto, hay dilatación duodenal proximal y dilatación gástrica. Si el diagnóstico no se hace a tiempo, puede pasar lo que pasó con este paciente, cortesía de la doctora Alejandra Castillo y de la doctora Jauregui. La doctora es una alumna muy querida de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Hemos tenido la oportunidad de estar con ellas allá. Y vemos pues acá cómo pues se produjo una necrosis intestinal por un vólvulo intestinal pues atendido tardíamente. Y ya por último, pues la malrotación gástrica, que tenemos que tener en cuenta, que está asociada a síndromes cardioesplénicos. Con esto nos estamos ajustando al tiempo. La malrotación gástrica también se asocia, por supuesto, a situs inversus. Puede haber malrotación intestinal. Aquí vemos inversión de la relación arteria-vena mesentérica. El estómago está a la derecha. Aquí tenemos un hígado en situación transversa. Fíjense el hígado, la vesícula completamente a la izquierda. Este paciente tenía pues el estómago en la radiología simple, pues el estómago a la derecha, y en el lado derecho, porque no había silueta esplénica en el lado izquierdo, tenía 1, 2, 3, 4, 5 vasos, 5 polos esplénicos que estaban en el lado derecho. Recordar que esto puede estar asociado a los llamados síndromes cardioesplénicos. También puede estar asociado a la malrotación gástrica a la asplenia, la falta de vaso. Este es un paciente al cual no se le encontró tejido esplénico desde el punto de vista ecográfico. Esta es la imagen de la radiografía, el estómago a la derecha, el hígado en situación transverso. Y recuerden un dato muy importante, sobre todo los hematólogos: si no encontramos tejido esplénico por ninguna parte, hay que sugerirle al paciente que se haga un examen hematológico buscando los llamados corpúsculos de Howell-Jolly, que aparecen en los glóbulos rojos cuando no hay tejido esplénico. Aquí tenemos otro paciente, el estómago a la derecha, presencia de poliesplenia. Aquí está el páncreas, hígado en situación transversa, vesícula a la izquierda, hígado en situación transversa. Recuerden también que a veces estos pacientes pueden cursar con atresia de vías biliares, con malformaciones cardiovasculares. En este caso no había nada, el corazón estaba completamente normal. Y por último, otro caso cortesía de la doctora Ira de Moya, también una duplicación gástrica. Esto fue vivido en conjunto con la doctora Ana Gasco del Centro Médico de Caracas, un quiste de duplicación gástrica, mucosa ecogénica y halo hipoecoico. Aquí tenemos el estómago dilatado, y con la resonancia magnética se logró demostrar que tenía un vaso que nutría este quiste de duplicación gástrica. Bueno, con esto terminamos, ajustándonos al tiempo que nos dio los organizadores del webinar, ajustándonos para tener chance para las preguntas. Esperamos que las preguntas sean respondidas. Si están en
nuestros conocimientos. De verdad que muchísimas gracias. Este es un tema apasionante, el cual, mediante la cantidad de patologías que podemos demostrar con el ultrasonido, las cuales a veces como método único para el diagnóstico y sin emitir radiaciones ionizantes, con la leche materna, con la leche maternizada, pero sin sustancias extrañas. De verdad que los invito de ahora en adelante pues a tratar de este tipo de patologías, a hacer el mejor diagnóstico con la ecografía. Y pues siempre estamos a la orden para cualquier consulta posterior. Edwin, todo el comité organizador de la empresa GE, muchísimas gracias de verdad. Me siento muy honrado de ser profesor de ustedes, ya de la Escuela Latinoamericana de Ultrasonido, del ASUS. Y bueno, a la orden, y espero que los objetivos de la charla hayan sido cumplidos. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, por tan fantástica y didáctica conferencia. Yo pienso que, así como yo, todo el mundo debe estar muy complacido de tan ilustrativa que fue tu disertación. Tenemos varias preguntas que te las voy a ir dictando de manera que tú puedas elaborar tu contestación. La primera es, ¿debe recomendarse el estudio sonográfico después de que el bebé ingiera leche o se puede hacer en cualquier momento? ¿Pero para qué? ¿Para reflujo gastroesofágico, será? No especifica. Eso fue No a las especifica. 8:30, o sea, 7:30 hora. Bueno, Hora de probablemente sí. Bogotá. O sea, ¿cómo? Repite la pregunta para ver si es por el reflujo. ¿Se Claro, debe? ¿debe recomendarse el estudio sonográfico después de que el bebé ingiera leche o se puede hacer en cualquier momento? No. El estudio para reflujo gastroesofágico debe hacerse después que el paciente ingiera leche. Yo recomiendo, por lo general, que el paciente se le dé la leche 5 a 10 minutos antes para que planifiquemos el estómago y posteriormente hagamos el estudio. Ahora, yo lo que dije es que si usted no tiene todavía la práctica, usted puede hacer el estudio en el momento que le está dando la leche para que usted vea cómo pasa el contenido del esófago al estómago. Y asimismo lo va a ver exactamente igual posterior a que el contenido vaya al revés, del estómago hacia el esófago. Pero si es para reflujo, que no lo especifica, indudablemente que sí, es para después que el paciente haya ingerido la leche. La segunda pregunta es, ¿en la estenosis hipertrófica del píloro se requiere alguna preparación? ¿Es necesario realizar el estudio administrando leche materna? Indudablemente. Yo de una vez al paciente le doy la leche, yo no espero, hay tenia que dice, no, hacer el estudio antes de la ingesta de leche y después de la leche. No, si ¿qué es lo que tú quieres demostrar en la estenosis hipertrófica del píloro? Que si hay contenido del paso del estómago al píloro, y para eso tienes que tener el estómago lleno. Y entonces indudablemente que yo lo hago después que le doy la leche, no lo hago antes. Muy bien. Otra pregunta es, comenta los hallazgos ecográficos que permitan diferenciar que la obstrucción duodenal sea por páncreas anular versus bandas de LAD. Sí, no hablé de páncreas anular casualmente, porque el diagnóstico ecográfico de páncreas anular es muy difícil. Nunca hemos visto, nunca me ha tocado ninguno, pero indudablemente que el diagnóstico definitivo para el páncreas anular se debe hacer, bueno, definitivo no, y el definitivo sería la intervención quirúrgica, pero el método gold estándar sería la tomografía computarizada para el páncreas anular. Y para las bandas de LAT, por ahí hay una foto que yo vi en un libro hace mucho tiempo de una foto de unas bandas de LAT en un niño que tenía una citis masiva por otra causa y tenía obstrucción duodenal. Pero las bandas de LAT por lo general es un hallazgo quirúrgico. El paciente malrotación intestinal con bandas de LAT, las bandas de LAT por lo general es un hallazgo quirúrgico. Por lo menos yo no tengo experiencia en ver ecográficamente las bandas de LAT. Ok. Otra pregunta es, si tiene vómitos el bebé, ¿cómo le doy la leche y si hay riesgo de aspiración o no? Bueno, mira, los niños por lo general, si tienen vómitos y tú tienes que demostrar la patología, tienes que darle la leche con mucho cuidado, la mamá se lo va a dar, el niñito lo tenemos acostado boca arriba. Recuerden que los niños acostados boca arriba, por lo general, no es tan fácil para que broncoaspiren como cuando están acostados boca abajo. E incluso recuerden que la Asociación Norteamericana de Pediatría prohíbe acostar a los niños boca abajo después de la ingesta de leche, pues. Nunca hemos tenido, yo tengo ya 29 años haciendo ecografía pediátrica, y desde que me entrené en ecografía, y nunca he tenido ningún niño con broncoaspiración, gracias a Dios, espero no tenerlo. No es frecuente en realidad, no es frecuente que vayas a tenerlo. El niño está vomitando y tú le estás haciendo el estudio, el niño está en decúbito supino y la mamá está contigo allí, pues estamos pendientes.
La próxima pregunta es, ¿la vesícula distendida puede ser un signo que ayuda al diagnóstico de hipertrofia del píloro? ¿La qué? La vesícula distendida, si es un signo que ayuda a la estenosis No, no, hipertrófica. la vesícula distendida no es que ayuda al diagnóstico de estenosis hipertrófica del píloro. Lo que pasa es que el píloro hipertrofiado está muy cerca, ya se coloca muy cerca de la vesícula y la puede desplazar. E incluso se habla de que a veces la puede comprimir levemente la vía biliar extrahepática. Y por eso es que han habido casos de estenosis hipertrófica del píloro que cursan con una ictericia leve. Eso es ya cuando el píloro tiene algunos días también, porque si tú haces el diagnóstico precoz, por lo general no va a tener ictericia. Pero los pacientes pueden cursar con ictericia leve o con un ligero incremento de la bilirrubina por compresión, pero no la vesícula distendida no está completamente separada, y si estamos claros con la anatomía y tenemos claro el transductor que estamos usando, que por lo general debe ser un transductor yo recomiendo un transductor lineal para estenosis hipertrófica del píloro, transductor lineal con visión trapezoidal preferiblemente, pues no debemos tener ninguna duda. La próxima pregunta es, en la invaginación intestinal, ¿qué tiempo se espera para repetir el estudio antes de llamar al cirujano? Esa es una buena pregunta, porque fíjate que el caso que yo les mostré, por lo general, en la invaginación, estamos hablando de invaginación intestinal alta, porque no vamos a tocar la invaginación baja porque no es el tema. La invaginación intestinal alta, por lo general, la conducta es expectante, se resuelven sola, incluso como yo lo dije, hay pacientes que tú durante el estudio lo estás haciendo en ese momento y logras verla, se logra desinvaginar. Si no, se espera 45 minutos. Se pueden esperar incluso varias horas, como yo esperé con el paciente que les mostré. Y sin embargo, pues el paciente, porque estos pacientes se pueden invaginar y desinvaginar y vuelven a invaginarse y se vuelven a desinvaginar. Pero una vez que se desinvaginan, a eso ahí no pasa más nada. Y estos pacientes lo que sí, que no se deben operar porque ellos se van a desinvaginar solos. Excelente. No hay más preguntas. Muchas felicitaciones de muchas personas que te han enviado saludos y que muy buena la charla, muy didáctica. Esperamos que haya sido del agrado de todos. Nos queda más que invitarle mañana que tenemos una masterclass de Doppler, el marcaje de venas perforantes con el doctor Gilberto González Gamiño. Para los que se registraron, los esperamos mañana a la misma hora por el mismo canal. Y para los que no se han registrado, le enviaremos por email mañana la invitación por si le interesa o si le quieren pasar a algún colega que sea de su interés. Así que le damos las gracias a todos por conectarse. Pedro, si quieres unas últimas palabras de despedida. Bueno, de verdad que nuevamente, de verdad que me siento muy honrado por la invitación, Edwin, y por ser el escogido para abrir este ciclo de conferencias. Muy contento por el número de asistentes. Vimos que superamos los 300 y pico de inscritos y tuvimos casi 210 durante el momento de la conferencia. Quiere decir que el tema resultaba atractivo para mucha gente, así que y espero que los objetivos del tema hayan sido cumplidos, y de verdad que muchísimas gracias por su invitación y por asistencia, de verdad. Gracias, Pedro, y buenas noches a todos. Que pasen una linda noche y descansen. Muchísimas gracias. Hasta luego.